tardes a todos. Pues voy a hacer una pequeña reflexión de unos 15 minutos. La idea pues es invitarlos a que pensemos juntos estas temáticas. A mí me parece que es una temática muy novedosa y que tiene muchas aristas de trabajo, ¿no? Es decir, este es un poco el tema. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que es muy interesante en este momento post pandemia poder trabajarlo. Pero bueno, voy a empezar a leer esta reflexión que preparé para hoy, para que luego ya podamos todos platicar un poco a ver qué se les ocurre. En esta reflexión en torno al encuentro entre el psicoanálisis y las matemáticas, quiero deslindarme de la aproximación que hacen las escuelas lacanianas, que buscan emplear las matemáticas como una herramienta para entender, explicar y transmitir el psicoanálisis. Es decir, mi idea es completamente opuesta a este planteamiento que es el tradicional, ¿no? Donde se generan los matemas y de ahí se sacan las ecuaciones del deseo y todas estas cosas que pues ya hemos oído. Nuestra propuesta es en sentido opuesto, ya que busca usar el psicoanálisis para comprender la génesis de las matemáticas. En primer lugar, planteamos una postura filosófica inicial. Algunos piensan que las matemáticas son el lenguaje con el que se escribió el universo. Así tenía mi maestro de matemáticas en la prepa un letrero, ¿no? Las matemáticas es el lenguaje, él todavía le metía lo teológico, ¿no? Porque decía, es el lenguaje con el que Dios escribió, hizo el universo. Entonces, bueno, esa es una postura, ¿no? Como si fuera un desarrollo externo a nosotros, el cual vamos descubriendo al investigar el mundo. Como si la matemática estuviera allá afuera y yo como una especie de investigador natural, pues la encuentro, ¿no? La encuentro en el camino. Hay otra postura, ¿no? En el extremo opuesto que piensa que las matemáticas nos habitan como un conocimiento interior a nuestro ser y que ya en un segundo momento ese saber puede encontrar resonancia y respuesta a los problemas de la ciencia. Es decir, hay algo que nos habita en nuestro ser, en nuestra existencia, que nos permite desarrollar propuestas matemáticas y nos topamos en el mundo que eso que se nos ocurrió en un momento de delirio, pues tiene cierto uso para entender cómo se mueven los planetas o cosas de este tipo. Si bien cuando inicié mi carrera de físico en la UNAM, que fue mi licenciatura, yo me inclinaba por el primer planteamiento, ¿no? Que pues digo, normalmente los que estudiábamos física, química, pues teníamos más esa postura. Pero ahora, después de formarme como psicoanalista y tras 30 años de práctica clínica, me inclino por la segunda respuesta. Quizás sería prudente hablar de una relación dialéctica entre estas dos posturas, ¿no? Si quisiera uno ser prudente. Pero para fines de esta reflexión yo suscribo la segunda. Es decir, esa es mi postura. La matemática es algo que nos habita. La primera postura se podría llamar externalista y a la segunda internalista, ¿no? Un poquito vinculando la primera a la realidad física objetiva y la segunda vinculada a una realidad psíquica. En su escrito Invención Matemática, Henry Poincaré, matemático, físico y filósofo de la ciencia del siglo XIX, dice lo siguiente: el origen de la invención matemática es un problema que debe inspirar el más vivo interés al psicólogo. Es el acto en el que el espíritu humano parece necesitar menos el mundo exterior, en el que no actúa o no parece actuar más que por sí mismo y sobre sí mismo. De manera que estudiando el proceso del pensamiento geométrico,
podemos esperar alcanzar la esencia del espíritu humano. ¿Qué es de hecho la invención matemática? Inventar es discriminar, es escoger. Dice Henrik Poincaré, una noche tomé café negro, contrariamente a mi costumbre, y no pude dormir. Las ideas me surgían en tropel. Por la mañana había establecido la existencia de una clase de funciones fuchsianas. Por esta época dejé Caen, donde yo habitaba, para tomar parte de una excursión geológica. Las peripecias del viaje me hicieron olvidar mis trabajos matemáticos. Cuando llegamos a Coutances, subimos a un ómnibus para realizar no sé qué paseo. Y en el momento en que ponía el pie en el estribo, me vino la idea, sin que nada de mis pensamientos anteriores pareciera haberme preparado para ello, de que las transformaciones que había utilizado para definir las funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no euclidia. Es un testimonio, ¿no?, de un matemático en el momento en que se le prende el foco, diríamos, ¿no? De pronto olvidó el tema, se sube al camión y dice, es que eso está vinculado a una geometría no euclidia. Entonces, en este maravilloso testimonio del matemático inventando, podemos ver los que nos dedicamos al psicoanálisis, la marca, la traza de made in inconsciente, como dicen, ¿no? Poincaré dice, todo lo que se puede esperar de estas inspiraciones, fruto del trabajo inconsciente, vean el discurso de un matemático, ¿no? Fruto del trabajo inconsciente, son puntos de partida para cálculos semejantes. En cuanto a los cálculos en sí, es necesario hacerlos en el segundo periodo de trabajo consciente que sigue a la inspiración. Digamos que primero es la inspiración y luego ya viene la sección obsesiva del consciente donde pone orden a todas esas ideas, ¿no? Las reglas de estos cálculos pues son estrictas, complicadas, requieren disciplina, atención, voluntad y en consecuencia conciencia. Ahora retomo algunas citas de un trabajo de Canestri y Oliva en el que cita Ferenczi algo que dice Ferenczi en 1926. Que de hecho Ferenczi y Bion son de los dos psicoanálisis más importantes en abordar este tema. Es un tema realmente muy poco trabajado, ¿no? Es decir, pensado así como lo estoy planteando, es muy poco trabajado en psicoanálisis, pero bueno, sí hay algunos trabajos. Dice Ferenczi, creo que la aptitud lógico-matemática depende de la presencia o de la ausencia de la facultad de autopercibir esta actividad mental relativa a calcular, la cual sin embargo es cumplida inconscientemente aún por quien parece no poseer el más mínimo sentido matemático o lógico. Ferenczi está a favor de la hipótesis que las matemáticas son una construcción pura de la mente humana sin contacto con la realidad y no una abstracción de una experiencia externa. Es decir, Ferenczi suscribe la postura, digamos, internalista también, ¿no? Bion, por su parte, en 1970 afirma lo siguiente: se supone que la geometría euclidiana deriva de la experiencia del espacio. Mi sugerencia es que su origen intrapsíquico es la experiencia del espacio, entre comillas, en el cual se hallaba, entre comillas, una sensación, una emoción u otra experiencia mental. El punto geométrico, entidad elemental constitutiva del espacio, vendría a ser el símbolo de la experiencia psíquica relativa al objeto ausente. Fíjense, esto a mí me parece que es muy iluminador, ¿no? Es decir, la matemática en particular, la geometría, estaría vinculada al manejo del objeto ausente. Canestri afirma que para Bion la matemática es la disciplina que mejor que cualquier otra ha logrado elaborar los instrumentos para hablar del objeto en su ausencia.
Bion hipotetizaba que la geometría consiste en la proyección al exterior de la percepción de acontecimientos internos relativos a experiencias emotivas, no como fenómenos autosimbólicos, sino más bien como huellas, entre comillas, del luto por el objeto perdido. Fíjense, ¿no? La geometría son huellas resultantes del luto por el objeto perdido. En 1965, Bion dice: el desarrollo del pensamiento depende de la interacción entre la no cosa y la realización que se piensa como más cercana a ella. Y en este contexto entiendo con el término pensamiento aquello que consiste en que sean resueltos los problemas en ausencia del objeto. Aquí otra vez pensamiento y objeto perdido. Barrow, de acuerdo con Bion, en 1959, dice lo siguiente: podemos sostener que la matemática es simplemente una peculiaridad de la mente humana, que tiende a iluminar justamente aquellos fenómenos que se colocan en el ámbito de su poder de iluminación, y por lo tanto no probaría que el universo tiene cualidades matemáticas. Esto podría simplemente querer decir que la lógica matemática es la expresión de los límites últimos de la capacidad mental humana y no el agotamiento de los fenómenos naturales bajo observación, ¿no? Porque así la gente cree que lo que conocemos pues es lo que hay, ¿no? Y lo que falta por conocer es lo que todavía no descubrimos. Y aquí el planteamiento es otro, es decir, nosotros podremos conocer un universo del tamaño de nuestra aptitud matemática, ¿no? De la matemática que nos habita. Y obviamente, pues eso no nos va a explicar el universo. Tan es así que, pues, ¿qué hacemos con la infinitud del universo, no? O ¿qué hacemos con todas esas angustias existenciales que nos produce vivir en un planetita en medio de millones de galaxias que no podemos explicar con nuestra diminuta cabeza, ¿no? Todavía, y yo creo que nunca, ¿no? Que la cabeza no nos da para eso. O sea que estaría Barrow también en la postura de que la matemática es algo interno y no algo que está allá afuera. Es un poquito la misma concepción de la percepción, ¿no? Que no tiene que ver con mis sentidos, sino que tiene que ver con mi aparato de lenguaje que me permite percibir un mundo y no otro. Retomando a Bion, la propuesta es que las matemáticas y en particular la geometría sería una herramienta privilegiada para enfrentar, sanar, procesar las depresiones. Sería una especie de lenguaje del espacio capaz de apalabrar, entre comillas, el dolor del objeto perdido. Pongo apalabrar entre comillas porque, bueno, en matemáticas, hablar de apalabrar habrá que poner los asegúnes, ¿no? ¿Qué es eso? En mi libro, Después del silencio, la palabra, reflexiones psicoanalíticas sobre la depresión, se planteó la hipótesis central que define a la depresión como efecto de un deseo irrealizable. La depresión, dice Freud, es como una herida abierta. Es una energía que se pierde antes de entrar al aparato psíquico. Aunque se acuerdan la mayoría de ustedes, ¿no? De este concepto freudiano de que la depresión pues tiene que ver con eso, ¿no? Con una energía que se derrama fuera del aparato antes de entrar, ¿no? Y justamente aquí estaríamos pudiendo pensar la matemática en relación con la depresión. Es una falla en la amalgama entre lo psíquico y lo somático. Es el derrame de la pulsión que se hace dolor del cuerpo y del alma, empobrecimiento libidinal. Sabemos que la metáfora de alguna forma tiene que ver con ese doble sentido que genera el sistema dual inconsciente-consciente y que justo es la cualidad metafórica la que hace de nuestra lengua un lenguaje y no un medio de comunicación. La matemática no muestra metáfora,
por lo que pensarla como parte del inconsciente apalabrable es una tarea complicada. Pero ubicar a las matemáticas como un dispositivo de amalgama entre lo psíquico y lo somático, como la interfase entre el cuerpo y la psique, esto salvaría la contradicción. Y esto para pensar la depresión, ¿no? En ese lugar de la amalgama entre cuerpo y psique, este lugar tan complicado del que habla Freud, como de frontera entre lo psíquico y lo somático, ¿no? De la pulsión. Y también, desde luego, ahí entra todo el tema de la somática, ¿no? Pensando en el grupo que trabaja somática, estaría ahí justamente en esa amalgama. Las matemáticas cuya raíz etimológica, matein, significa saber pensar. Sería la compuerta, máquina de saber pensar, que haría posible apalabrar entre comillas la depresión. En un apalabrar que no sería palabra, sino camino. Puerta, tiempo, para llevar la energía pulsional al recinto de palabras. Es decir, aquí el apalabrar en este primer momento que sería hacer posible llegar algo del cuerpo a la psique, este sería el aparato de pensar, ¿no? Que estaríamos proponiendo como la matemática, sería el primer paso para que ya luego vendría el tema de la producción poética, ¿no? Es decir, serían como dos pasos. Apalabrar la depresión en una palabrar que no sería palabra, sino camino, puerta, tiempo, para llevar la energía pulsional al recinto de palabras, al inconsciente. Las matemáticas entrarían en la base de un aparato psíquico hecho de la pérdida de objeto. Las matemáticas serían la máquina de pensar que transportan al animal de instintos y lo convierten en ser humano. Máquina transformadora que convierte al instinto en pulsión. Las fallas en esta interfase harían muy complicado poder lidiar con cualquier estado melancólico, con cualquier dolor del alma. Estas reflexiones no solo abren la importancia de las matemáticas para la construcción de un sujeto, sino que lanzan preguntas fundamentales de cómo deben aprenderse las matemáticas. Y a la luz de lo aquí planteado, me parece que esa pregunta debe tallerearse no solo con matemáticos y profesores de matemáticas, sino con psicoanalistas. Por el psicoanálisis sabemos que la palabra que nombra lo inconsciente no es necesariamente lo que nos conecta con lo inconsciente, ni tiene efectos transformadores en el sujeto. Sabemos que siempre existe la posible doble inscripción, ¿no? Como decir, es que mi problema es el Edipo. Qué padre, pero eso no te va a resolver nada, ¿no? O sea, mientras no haya una conexión. Hablar no es hablar desde las entrañas, desde nuestros afectos, de la misma manera que saber matemáticas no es necesariamente estar en contacto con nuestro aparato de pensar. Aquí el punto es, bueno, a lo mejor uno puede aprender matemáticas, pero no necesariamente echando a andar ese aparato de pensar, sino simplemente como algo aprendido, de la misma manera que yo puedo hablar de todos mis problemas emocionales como algo aprendido, pero que no trasciende a mis afectos, ¿no? La construcción de un sujeto será posible, como le gusta decir aquí a mi colega Carlos, si y solo si somos capaces de construir la máquina de pensar, interfase somática psíquica, y aquí hablo de un I matemático o de I lógico, que no es un O, el I matemático es las dos cosas, ¿no? Y la máquina de hablar, aparato psíquico freudiano. Es decir, tendremos que poder construir la máquina de pensar y la máquina de hablar. Tallerear este tema no solo abre una ya muy especial revolución de la enseñanza de las matemáticas,
sobre todo en nuestro país, que tiene un rezago grave en esta materia, sino que también abre una praxis terapéutica, entre comillas, que nos permitiría generar herramientas de elaboración melancólica para atender la brutal crisis psicológica a la que nos arrojará la pandemia del COVID en los años por venir. Terapéutica, entre comillas, que puede aplicarse en las escuelas. Aquí la propuesta es construir una manera de enseñar las matemáticas que eche a andar ese aparato de pensar, y ahí tiene mucho que decir el psicoanalista, y que además en las escuelas esto no solo mejore el nivel matemático en el país, que es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Digo, cuando yo estudié física, pues me acuerdo que los que salíamos de físicos y matemáticos, pues siempre íbamos con los maestros. Oiga, maestro, ¿no? Y entre todos, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a trabajar? Uy, no, pues hay dos grandes campos. Decían, tú puedes o dar clases o dar lástima, ¿no? Así nos decían, ¿no? Y cuando yo acabé la carrera, fui con mi maestro de acústica, ¿no? Y le digo, oiga, maestro, ¿hay chamba? Dice, sí, chamba hay un montón, lo que no hay es un peso. Me decía. Entonces, pero bueno, afortunadamente eso ha cambiado. Ahora están reclutando una cantidad de matemáticos en la iniciativa privada, porque de pronto el capital descubrió que la forma de pensar de los matemáticos produce dinero. Entonces ahora hay un gran auge, ¿no? Ahora es algo de mucho interés. No la matemática como herramienta de ingenieros y computólogos y todo esto, que eso ya lo sabemos, ¿no? Y de constructores de aviones y de casas, o sea, siempre ha sido una herramienta. Pero el matemático, que no es el que utiliza la herramienta, sino que el que utiliza los modos de pensamiento que genera la matemática, también es algo ahora interesante para el mundo, porque eso está generando formas de abordar los problemas diferentes, ¿no? Y esto llama mucho la atención. Pero bueno, me parece que esta iniciativa tiene el potencial de mejorar enormemente tanto la salud mental como la educación en nuestro país. Es mi planteamiento y pues les paso la palabra para que podamos platicar a ver quién se suma y quién se avienta a esta locura. Gracias. Oye, yo, yo quisiera decir algo. Cuando estábamos estudiando psicoanálisis también se decía 2 y 2 son 4 si Edipo lo permite, ¿sí? Es decir, también como los problemas mentales influyen para que no se pueda aprender la matemática, y entonces tú dices al revés, ¿no? También estudiando la matemática y con las formas de estudiar la matemática se influye en el aparato psíquico, es decir, somos una sola entidad, ¿no? Cuerpo, mente, sensación, todo está amalgamado de tal manera que una cosa no resulta si la otra está trastocada. Entonces, me preguntaba cómo es que has pensado, cómo es que enseñando la matemática, de qué manera enseñando la matemática se puede trascender hacia esto que dices de un manejo incluso de la depresión, ¿no? Que Sí. planteas en tu libro. O sea, de qué manera diferente, me imagino, porque la manera tradicional de aprender las matemáticas, que es repetitivo y te tienes que someter a una serie de reglazos si no te aprendiste la tabla de multiplicar, puede ser diferente para que esto ocurra en el aparato psíquico. Claro. Bueno, desde luego que el tema del manejo de la depresión o del objeto perdido, y recordemos que el ser humano nace a partir de una pérdida de objeto, ¿no? Porque, pues, ¿qué es la pulsión sino eso?
Es Sí. decir, hay algo que rompe con el instinto, con este apronte del instinto donde hay un montaje, por decir así, en el imaginario, ¿no? Como de un montaje plástico, y de pronto eso se rompe y ese rompimiento genera la sexualidad humana, ¿no? Todo lo que es la libido, eh, la, la, la sexualidad, digamos, donde no hay un objeto fijo, ni homosexual, ni heterosexual, ni de ningún tipo, es decir, hay de todo con todo y como cada quien entienda, y la conexión obviamente con la cultura, es decir, todo el nacimiento de la cultura tiene que ver con ese, ¿no? Creo que Balin lo llamaba la falta básica, ¿no? Esta situación melancólica esencial en el ser humano. Entonces hay algo totalmente constitutivo, melancólico en el ser humano, y que bueno, desde luego vienen como pequeñas familias de eventos melancólicos que se suman a este primer evento de la existencia. Entonces, cómo la matemática de alguna forma construye sobre la nada, ¿no? Es decir, aquí ya habría que empezar a ver la vivencia que tienen los niños, por ejemplo, que estudian matemáticas, sobre todo yo he estado ahora muy cerca de los niños que están en los espacios de la Olimpiada, ¿no? De la Olimpiada de Matemáticas, cómo hay una pedagogía totalmente distinta a la que hay en las escuelas. Entonces, este es el tipo de observaciones de campo, por decir así, que estoy haciendo, donde el abordaje pedagógico es totalmente distinto y es clarísimo cómo los niños tienen una emoción, una alegría, ¿no? Yo abrí ahora un pequeño taller de matemáticas en una escuela primaria, secundaria, con la idea de trabajar con niños que se pueda establecer un vínculo entre la escuela básica y lo que son el espacio de la matemática olímpica, porque en realidad hay un abismo brutal, es decir, tienes millones de niños en educación básica y a la Olimpiada llegan, no sé, en todo el país serán 50, 100, 200, es decir, contra millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo realmente de un abismo, ¿no? Y ese abismo tiene que ver en gran medida que la escuela no tiene, falta un eslabón, ¿no? No para que todos lleguen a ser olímpicos, sino falta un eslabón para que accedan a la matemática como acto de pensamiento. El otro día llegó un niño, me llamó mucho la atención y empezamos a hacer algunos ejercicios, están súper motivados, súper contentos, y el niño salió con su hoja, ¿no? Al rato al jardín, y a todos les enseñaba la hoja porque había estado en el atelier de matemáticas, es decir, había un orgullo y un cambio total en su autoestima, ¿no? Y es un niño que sabemos que está atravesando una situación de familiar muy compleja, una situación de desintegración familiar después de haber vivido una situación familiar muy estable. La familia pues empieza a generarse ahí una separación, es un niño con una enfermedad inmune grave, y me llamó mucho la atención, ¿no? La hojita esta era como su bálsamo, era como esto es lo que a mí me da sentido en este desmadre que es la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que se mueve, ¿no? Sobre todo yo estoy trabajando con toda la mala intención, geometría, ¿no? Casi todo estoy trabajando geometría con los niños y sí, de pronto uno de ellos descubre algo, ¿no? Les pongo ejercicios que no se ve y no se ve por dónde y no se ve por dónde y de pronto lo ven y es eureka, ¿no? Es el eureka, salen gritando desnudos del atelier, ¿no? Porque es esa vivencia justamente, es de pronto vi lo que no veía, ¿no? Algo se iluminó. Pero cuál es la pedagogía? O sea, yo diría, tendríamos que trabajar muy parecido a cómo se trabaja en psicoanálisis, es decir, escucha y asociación libre. Entonces, ¿qué pasa con los maestros? Los maestros que enseñan matemáticas
piensan que es una materia difícil, que les fue muy mal, que no entienden, les da terror, les da miedo. Entonces saben sumar, restar, multiplicar y de una manera que la tiene que hacer el alumno rápido y como ellos la entienden, porque si no, se angustian los maestros, ¿no? Entonces lo primero es cómo tratamos la angustia de los maestros, es decir, a ver, tranquilízate, ese no es el problema del niño, es tu problema. Entonces, entre más tradicional es la educación y más temor tenga el maestro y menos aprendizaje haya tenido de la materia, pues peor, porque lo único que recibe el niño es la angustia del maestro y entonces le corta las alas. Esto es clarísimo. Es decir, digamos, la matemática, si bien no tiene metáfora, tiene caminos y la estética está en el camino. Entonces, empieza un niño por un camino. Esto es clarísimo en la enseñanza de la matemática para Olimpiada. Los maestros que entrenan, porque bueno, no me gusta mucho el término entrenan porque es un poco veterinario, pero bueno, así se llama. Entrenan a los niños para la Olimpiada. Pero los maestros casi todos son matemáticos muy jóvenes, muchos incluso son estudiantes de preparatoria, o sea, son los mismos campeones que empiezan a transmitir su saber a los que siguen. Entonces, este tipo de maestros, pues no tiene miedo, ¿no? Ese tipo de maestros lo que hacen es que, y esto, por ejemplo, lo decía un maestro, ahora yo también estoy tomando un curso para maestros para Olimpiada, porque pues es mi manera de acercarme. Y el otro día dijo algo que dije, es que ahí está la clave y ahí es donde resuena totalmente con el modelo psicoanalítico. Dice, ustedes tienen que dejar que el niño vaya por su camino. No lo detengas. A lo mejor su camino lo va a meter en una complicación terrible. Acompáñalo. Déjalo que se meta ahí. Si se atora, pues ya le das una ayudadita, pero no se te ocurra decirle, no, 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 mira, aquí hay un camino mucho más rápido, date cuenta, porque ahí le cortas las alas, ¿no? Es lo mismo en la clínica psicoanalítica, ¿no? Si a ti te está diciendo el paciente, no, es que yo hice así, fui allá, imagínate que le digas, pero ¿para qué hace todas esas tonterías si sería tan sencillo hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, pues obviamente se corta las alas, se corta el lenguaje, se corta esta ilusión intrépida de investigador, como de explorador, ¿no? El niño es un explorador que está caminando en medio de estas cumbres borrascosas, ¿no? Donde está tratando de encontrar cómo llegar a un lugar y a lo mejor va a llegar, a lo mejor no. Y bueno, yo creo que eso es todo. Es decir, si los maestros de matemáticas aprendieran a hacer esto, no a cubrir su ineficacia, no a cubrir su ignorancia con un supuesto saber absoluto de la matemática, porque no hay saber absoluto, es decir, hay 1000 caminos. Entonces, lo que insisten mucho, por ejemplo, los entrenadores olímpicos es, tú como maestro tienes que conocer 100 caminos para permitirle al niño agarrar el que quiera, atascarse, regresarse. Es lo mismo que el analista, ¿no? Ya estuviste en análisis, ya caminaste, ya te rompiste la boca en todas partes. Bueno, tu paciente va a hacer lo mismo en el sentido de que va a ser su camino y va a haber un parecido con caminos que han hecho otros, pero va a ser diferente. Entonces tú tienes que poder escuchar ese otro camino. Aquí sería lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de cómo enseñar es fundamental, que podamos abrir esto. Y yo no creo que sea tan difícil, es decir, yo creo que se le puede ir enseñando a los maestros a hacer esto, a dejar de sentir que tienen que ser los que saben, ¿no? Que dejen de ser el sujeto saber y que puedan ser un poco el sujeto supuesto saber, ¿no? Que se puedan parar ahí y a veces no entender nada y dejar que el niño te diga por dónde, porque a veces el niño es el que te dice por dónde está el camino, como muchas veces el paciente también pues resuelve, ¿no? Tú dices, híjole, pues yo qué le digo, ¿no? Y si él supiera que yo no sé ni para dónde, yo creo que ya se calla, pero pues uno ahí sigue acompañando hasta que surge un camino.
Entonces, creo que este es el punto fundamental. Es decir, hay algo que opera en el camino matemático a nivel de elaboración del objeto perdido, y esto arrojaría, por decirlo así, toda la problemática hacia el aparato de hablar, ¿no? O sea, esa es mi hipótesis, no digo que sea la verdad, pero es una hipótesis de que este aparato de pensar sería como el primer movimiento para entrar, y no quiero incluir ahí el concepto de pensamiento en psicología, porque seguramente son conceptos distintos, y de ahí esto se lanzaría, por decirlo así, a la zona poética, ¿no? Es decir, este camino que tiene en sí mismo una estética, una poética, un ritmo en el sentido de que es muy cercano, por ejemplo, de todas las artes, es más cercano a la música, ¿no? Donde no hay palabra, hay una especie de ritmo, camino, emoción que cabalga, y que ya después puede introducirse en la música una letra, ¿no? Que sería como un segundo momento, donde entraría la poética. Entonces, a mí me parece que habría que hacer este tipo de pensar estas cosas como para trabajar en ello, ¿no? Y creo que tienen que ser las dos cosas. Es decir, el trabajo poético, que es el que hacemos nosotros como analistas, sobre todo en todo lo que son enfermedades del silencio, la psicosomática, hay una poética, ¿no? Hay una poética en este tipo de enfermedades que son más primarias. Y bueno, en el tema de la matemática como un elaborador natural de la melancolía, a mí me parece que está abierto un camino muy interesante y que pues esa es la invitación, ¿no? Empezar a revolucionar en la clínica y salirnos de tanto dogma que ya parece religión esto del psicoanálisis. Sí. Carmen, está Carmen que quiere participar y luego Merce. Carmen, por Sí. favor. Sí, me parece muy interesante. Yo, la experiencia que tengo es con las matemáticas, ¿no? Yo lo que empecé a hacer desde los 15 años fue dar matemáticas. Después descubrí a Piaget también. Y cómo la matemática es pensamiento lógico. Y cómo esto que dices en la enseñanza de la matemática es básico, lo tiene que descubrir el niño igual que todos, ¿no? Tiene que ser un descubrimiento, si no es matar la curiosidad. Justo es favorecer eso, la curiosidad, el pensamiento, y el niño llega a cosas, ¿no? Y cómo ponerle, por eso también me llama lo del objeto perdido, son como los momentos confusionales también en el pensamiento, donde vas para un lado y de repente te detienes porque ya no entendiste, pero también ya te confundiste, pero puede volver y cuando vuelve es más esclarecedor. O sea, esa parte sí, lo que no entiendo muy bien es cómo eso puede tener que ver con la depresión. O sea, esta otra parte, ¿no? Porque lo que es la enseñanza de la matemática, que desde luego todas las escuelas lo hacen horrible, ¿no? Ayudan a odiar la matemática. Es poner al niño en la situación de ir pensando y ir deduciendo y ir reflexionando y ellos solitos van entendiendo, ¿no? Me acuerdo mucho, estaba un día con un niño dando una clase particular y le estaba explicando la división, ¿no? Y entonces le empiezo a decir que ahí están sus amigos, le doy palitos y les digo que se los repartan, ¿no? Y entonces le digo, tú vas a repartir estos entre tus amigos. Y lo hace y después me dice, oye, entonces el entre es entre. Sí, claro, es entre, ¿no? Cuando tú pones en la casita tanto, entre tanto, quiere decir que lo vas a repartir entre esas, entre el número de afuera. Pero lo que me encantó fue cuando, con una lógica, dijo, ajá, ya entendí, entre es entre. O sea, lo descubrió. Y ese momento es placentero, desde luego, ¿no? Ahora, lo que no sé es cómo lo llevas a la depresión y cómo aprendiendo matemáticas alguien puede
no deprimirse. Claro, puedo decir que hay un placer ahí que puede ser contra la desesperanza de la depresión, pero no se me ocurre que aprendiendo matemáticas también estés ayudando a que se pueda elaborar la depresión, ¿no? Lo de las matemáticas me parece lógico, lo he trabajado bastante. Me apoyo en Piaget yo para trabajar con maestros. A veces trabajo con los maestros y a ellos les pongo los mismos ejercicios para que descubran, porque los maestros dicen que saben matemáticas, pero no saben por qué. Ahora, la geometría igual. La geometría tiene que ver con el espacio, con el cuerpo de la madre. Eso es más kleiniano, ¿no? Es ir descubriendo el cuerpo, ¿no? Y cómo los cuerpos geométricos pues, son cuerpos, ¿no? Y entonces cómo tienen dimensiones, ¿no? Y ahí sí se me ocurre que pudiera estar conectado en la pérdida de la madre con una fantasía de añorar el cuerpo de la madre, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no había oído nunca es que pudiera enseñarse matemáticas y que los niños descubran la lógica de la matemática, porque además la matemática es lógica. Por eso después se usa en muchas disciplinas, porque es el pensamiento, lo que estás desarrollando, eso sí lo veo, pero desde el lado de la psicopedagogía, lo que estás desarrollando al enseñar matemáticas es el pensamiento lógico. Entonces sí, ahí sí, pero pero la depresión luego nos los explicas más despacio. Pero me parece muy interesante lo que estás planteando. Uh-huh. Estaba Merce también, luego ya comentamos un poco más. Hola, hola. Hola, hola. Un gusto saludar, amigos queridos y felicitar aquí a Alejandro y al taller de investigaciones psicoanalíticas por este acercamiento. Yo todavía no tengo como muy clara las articulaciones entre matemáticas y psicoanálisis. Pido un momentito la palabra. A mí es un tema, para mí es un tema que desde que Alejandro empezó a platicarme de en qué estaba, la verdad sí me tocó fibra, ni sé qué fibra, ni sé cómo, pero me tocó la fibra. Y a partir de ahí me he estado haciendo muchas preguntas, algunas ya se las he comunicado a Alejandro, y tuvo a bien confundirme aún más, lo cual le agradezco, porque hay cosas que para mí significan esa intersección, diría yo, no, bueno, está incluido lo que decía Alejandro, ¿no? Del cuerpo con el pensamiento, con la psique, en ese lenguaje que se articula o que articula las dos cosas, pero también del sujeto con el mundo. Decía al principio Alejandro, bueno, es el tema de la materia de las matemáticas. Yo pensaba justamente en lo inmaterial. No sé por qué le llaman materia de las matemáticas, porque ahí no hay nada de materia, en ese sentido material, ¿no? Pero me llama la atención esto que tiene que ver con la pérdida del objeto. Quizás yo le llamaría ausencia del objeto, porque la matemática habla en abstracto, por así decirlo, ¿no? No sé si habla sea una buena manera de referirlo, pero no define un objeto. Previo a la matemática, de alguna manera pienso que está la geometría. Una cosa, la geometría sí propone objetos, ¿no? Que se parecen con el mundo. Y ya luego la fórmula que resuelve, como el teorema de Pitágoras, que resuelve una cuestión geométrica, como es el área de un triángulo rectángulo, eso ya es otra cosa. Y sí, en la enseñanza me parece que los maestros empiezan, lo digo también por experiencia personal, por los resultados. A mí una fórmula que nunca se me olvidó porque me la tuve que machacar, ahora sí que de memoria, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a.
esa se convirtió en cada vez que me preguntaban algo, incluso un poco irónicamente lo he podido decir a alguno de mis analizantes, ¿cómo le hago? Le digo, pues muy fácil, menos b más menos raíz cuadrada de cuadrado, menos 4ac sobre 2a, ahí tiene la solución. Y bueno, sí hay un desconcierto, por supuesto, pero no les doy, obviamente no puedo hacer mucho más con eso. Pero sí la idea me atrapa, la idea de decir, bueno, ese paso del trabajar con los objetos geométricos al paso ya de las fórmulas matemáticas, es un paso que sí implica ahí ya la pérdida total de objetos. Todo esto son reflexiones, pero que me gustaría que quienes están más duchos en esto, Merce y Alejandro, o bueno, porque peló los ojos Merce ya, y pues Merce, no te voy a comprometer, pero sí Alejandro, es si este encuentro de la solución, no geométrica, porque geométricamente se pueden, por supuesto, representar muchos problemas matemáticos, ¿no? El problema de los quebrados, por ejemplo, ¿no? Se puede gráficamente, no gráficamente, la graficación es otra cosa, pero sí, alguna vez ponías tú el ejemplo, Alejandro, de 3/5 más 2/4, ¿no? Sí. Eso puede resolverse con una rejilla donde estén los 3/5 y 2/4 y se resuelve geométricamente. Los maestros empiezan por decir, a ver, no, se multiplica esto por esto y esto por lo otro, o se suman y lo que sea, y el objeto está perdido. Ese que era un objeto, podría llamarle transicional, del paso de la ausencia del objeto a un objeto que sería la geometría y de ahí a la matemática. Ya la matemática pensada así con todas las fórmulas y complicaciones y demás. Pero ¿qué pasa en ese otro momento, el momento del eureka, como lo mencionaste? Si eso implicaría, porque estamos hablando ahí de una emoción que de repente estalla, ¿no? Porque encontró la solución. Me quedo con el encontró. Es decir, ¿qué encontró? ¿Qué encontró respecto del objeto que no está? Encontró la forma de ponerle palabra, la forma de por fin bordearlo, y bordearlo aunque sea con palabras matemáticas, con números. ¿Qué se encuentra en ese eureka de la solución de un problema matemático? A ver, hasta ahí me gustaría preguntar, a ver si tiene algún sentido lo que yo me pregunto. Bueno, un poco la cuestión es, en algún lugar, ¿qué nos habita? Pues nada, ¿no? Hay como un vacío, hay una nada, hay un lienzo en blanco, ¿no? Es un poco como el inicio de la sesión analítica. ¿Qué hay ahí? Nada, a ver qué se asoma, ¿no? Pero ahí está este primer momento del lienzo en blanco, que también es el del artista plástico, ¿no? La angustia terrible frente a esa nada. ¿Y qué va a salir? Entonces, cuando tú dices la geometría son objetos, no, la geometría no es nada. Es decir, la geometría son construcciones imaginarias que luego las puedes asociar al mundo real, pero cuando tú dices, aquí hay una línea o un círculo, pues eso no es nada, es decir, es una construcción, pues, ¿no? Es una construcción que no tiene que ver con la realidad objetiva, pero esa construcción empieza ¿no? Y esto que preguntaba también Carmen, ¿no? De por qué la depresión o por qué la elaboración del el objeto perdido, ¿no? Esto lo trabaja Ferenc y Bion, ya hay antecedentes, no
No, pero repito esta parte, luego te voy a mandar, Carmen, este artículo de Canestri, donde habla de esto, pero esto realmente es impactante, dice, dice, la geometría consiste, dice, huellas resultantes del luto por el objeto perdido, ¿no? Luego ya lo leemos con cuidado, pero ya desde Bion está este planteamiento. La geometría trabaja, es decir, elabora el tema del objeto perdido. Hay algo ahí que se pierde y que cuando dice Carlos, pues, ¿qué es ese eureka? ¿Qué es ese júbilo? ¿Y qué encuentra? Pues estaba yo pensando, es como cuando encuentras una novia. ¿Y qué encuentras? Encuentras a tu mamá, pero no es. Y luego con la otra novia otra vez. Y pues así también, ¿no? O sea, yo creo que con cada ejercicio matemático encuentras algo de lo que perdiste, algo de lo que no sabes qué pasó y lo empiezas a reconstruir en esa vivencia. Es una elaboración, un primer momento de simbolizar o una presimbolización, por llamarlo así, de ese objeto perdido, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar un poco todos, ¿no? O sea, cómo ir encuadrando esto en la teoría, como para irle dando un camino desde la teoría, pero por otro lado, yo creo que se puede trabajar ya muchísimo con niños, se puede empezar a trabajar con maestros, empezar a cambiar la forma de enseñar, y ahí el tiempo nos va a decir qué tanto eso está moviendo o no los núcleos melancólicos de los niños, que ahora están llenas las escuelas de núcleos melancólicos. O sea, lo que dejó el COVID, pues es un gran agujero, ¿no? Hay grandes agujeros en los niños de todo tipo. Se perdieron abuelitos, se perdieron escuelas que imaginaban que eran de una manera y resultaron ser de otras. Se perdieron muchísimas ilusiones de qué iba a ser yo en estos 2 años de mi vida y ya se me pasaron. ¿Y dónde quedaron esos 2 años? Quedaron en un iPad. ¿En dónde está mi vida metida? Es decir, las pérdidas son infinitas a partir de esta pandemia, y además tiene una característica la pandemia que la acerca más al trauma psíquico, ¿no? Porque si bien se acuerdan, el trauma de guerra muchas veces tiene que ver con que pues perdiste la pierna, perdiste el brazo, perdiste a tu compañero, perdiste a tu casa, pero en el COVID, si bien hubo pérdidas materiales muy importantes, pero yo creo que hay un montón de pérdidas que eso no se ha hablado, que son como esa pérdida psicológica, del casi, del ya mero, de por un pelo, ¿no? Esa típica sensación traumática cuando sales a la calle y por un pelo te atropellan, y el efecto psicológico de trauma es mucho mayor que si te hubieran dado un golpe el coche, ¿no? Pudo haber sido. Entonces, en esta guerra COVID, donde no hay cañones, donde no hay bombarderos, donde no hay refugios antiaéreos, donde para unos pues sí hubo una enfermedad cerca, pero para otros fue el miedo sin objeto claro, ¿no? Es un miedo de un microbio que quién sabe dónde está y que hay que taparnos la boca porque no hay que hablar de eso, ¿no? En algún lugar el taparse la boca es cállate y cuídate. Entonces, el trauma psicológico del COVID me parece que va a tener efectos brutales a nivel psicológico, más que las guerras. Es decir, justamente por este efecto de pérdida de objetos no materiales, ¿no? En muchos casos. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante, primero, subir el nivel de matemáticas en el país. Segundo, ver si eso les ayuda a elaborar sus objetos perdidos, ¿no? Es decir, más allá que lo podamos teorizar, pues hay que empezar a remangarse la camisa y ponerse a trabajar, ¿no? Yo plantearía eso, porque si queremos tener la teoría acabada, pero ahora sí que si huele a fuego, pues ha de haber un incendio por ahí, ¿no? Entonces,
pues intentémosle, ¿no? Caminemos por ahí y yo creo que en el camino vamos a tener más claro si sí o si no. O sea, tampoco es que es un experimento así a lo bruto, a ver qué se me ocurre positivísticamente pensado. Yo creo que todo esto tiene fundamentos teóricos fuertes, se ha trabajado por muchos psicoanalistas, por muchos maestros, se han visto los resultados. Entonces creo que ahora sí que si se oye agua, por ahí ha de haber un río, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Y a ver, no, como no veo manos, me quedo hablando, haciendo una nueva... Vladimir quiere hablar, Carlos. Perdón, adelante, perdón. Está bien. Bueno, sí, es que esto último que decía Alejandro, sí, yo creo que además es algo que seguramente te has encontrado en tu práctica y que, bueno, tu formación te permite verlo, identificarlo ahí, ¿no? Es que yo me quedaba pensando en esta, bueno, lo que me remitía era a esta palabra griega de matesis, que alguna vez por ahí comentábamos muy brevemente, que además significa, además de conocimiento o acción de conocer, deseo de saber. Y esta matesis entonces me parece que muy bien autoriza esto que tú planteas como una búsqueda desde el psicoanálisis para la enseñanza de las matemáticas. Sí, porque lo que se pone en juego en el análisis justamente es eso, ese deseo de saber. Y creo que por ahí lo veo, es lo que alcanzo a ver yo de manera un poco más clara, ¿no? En lo que has planteado. Y por último, bueno, lo que decía, lo que han hablado los dos, tú, Alejandro, y Carlos, acerca de la geometría, como este encuentro del objeto perdido. De repente se me ocurría como chiste esto de los volúmenes y las formas, en todo caso, del cuerpo materno, ¿no? Es todo. Gracias, Alejandro. A ver, Citlali por ahí. Sí, buena tarde. Bueno, pues yo trabajo en educación, soy psicóloga, trabajo en lo que se llama USAER, que es educación especial. Y pues bueno, trabajo con niños que tienen discapacidad intelectual y que tienen derecho a aprender también matemáticas, pero pues es como que la cosa que se ha vuelto muy desafiante y que mejor nadie le entra en el mismo sistema. Y entonces, pues viene el hecho de que yo trabajo con lo que sí tiene alguien que tiene discapacidad intelectual, no desde lo que no tiene o desde la ausencia, ¿no? Entonces, lo que sí tiene, pues es una presencia, tiene su tiempo y que es una de las conductas adaptativas que me corresponde estar observando si los niños con discapacidad hacen uso adecuado del número, y entonces está dentro de un área que se llama comunicación. Y se los digo porque son todos los conceptos que nosotros trabajamos alrededor de eso. Y entonces hacer uso adecuado del número se restringe a saber ocupar el reloj, el calendario y la moneda. Entonces, como un niño con discapacidad intelectual dentro de una escuela pública, generalmente pues es del grupo poblacional más vulnerable, pues no tiene moneda, poco tiene acceso a un calendario y lo que sí tiene es su tiempo. Entonces fue como el recurso con el que yo pude trabajar a distancia con los niños que se podían conectar, y entonces pues podíamos hacer este trabajo de ir agregando cosas, ir agregando acciones, que se transformó en que ocupas tu tiempo, y pues para no hacer la historia más larga, pues terminó en que empezamos a trabajar el sembrado de algunas semillas, en especial el maíz, y entonces empezar a observar el proceso del desarrollo y
Y de alguna forma, esta parte del entrenamiento, que yo tampoco estoy como muy a gusto con la palabra, y pues la misma agricultura le llama cultivo, ¿no? Entonces empezamos a llamar el cultivo de las emociones para el bienestar, y lo que se consigue después de un trabajo de observar cómo crece la comida, pues es comida, y entonces eso nos llenaba de satisfacción conseguir un producto físico que después podía ser transformado en un platillo como un chayote, como un maíz. Y pues bueno, esa fue la forma en la que se enseñó a permanecer, que es uno de los pilares que yo propongo a la educación pública, un pilar nuevo, porque a todo esto se le llamó proyecto de vida para, o sea, un proyecto de vida ecosocioemocional para la vida sustentable. Y entonces, pues vienen las palabras y los conceptos nuevos, que es sustentable, sostenible, y finalmente llegamos al asequible, que es, suena bien bonito proyectar, anticipar, intentar calcular, pero de lo que sí hay, o sea, de lo que está a nuestro alcance, ¿qué sí podemos hacer? Y pues bueno, eso ha sido mi trabajo, que fue este proyecto de este año, que finalmente yo tuve que concluir que no funcionó, o sea, yo no conseguí estos aprendizajes con los maestros, de ser sustentables los maestros. Entonces, pues no se puede avanzar, ¿no? Con una comunidad. Y de repente, pues sí, se saltan los papás con mucha más disposición por aprender cosas difíciles, porque ese es el problema de los maestros, ¿no? Que es una barrera el empezar a hablar de las emociones, porque no tienen cultivadas las palabras bonitas, porque hablan a gritos dentro de su propia profesión, y pues bueno, eso les da su valía. Y finalmente, pues el trabajo que se hace con los niños con discapacidades, y no solo con discapacidades, sino que también me tocaba trabajar con los niños con aptitudes sobresalientes, y me empiezo a dar cuenta que son las conductas para adaptarnos lo que nos hace falta aprender, y tiene que ver mucho con el cálculo, ¿no? De la intensidad de las emociones, con el cálculo del espacio, incluso el iniciar a hacer una composta. Creo que nos habilita un montón toda esta parte de ir calculando, porque pues observas tu entorno inmediato y sabes lo que hay y lo que no hay, y el ser sustentable es eso, el que ocupes lo que hay. El ser sostenible es que pues no le quites a los otros para que tú tengas, y el asequible es que lo hagas, que esté a tu alcance. Entonces, toda esta parte de la vida ecologista y de realmente la acción, que es, pues ya no vamos a calcular, ¿no? Más bien vamos a ejecutar y comprobar qué es lo que salió de todo esto que fuimos cultivando. Y pues bueno, eso es un poco mi experiencia y el gusto de escucharlos. Pues gracias. A mí me gustaría retomar un poquito estas últimas cosas que han estado hablando, ¿no? Desde Vladimir, que hablaba del deseo de saber, ni se sabía las tablas, ¿no? O sea, estaba en cuarto de primaria, no sabía las tablas, estaba harto de aprendérselas, y entonces entra a la Olimpiada, donde el calcular es algo que no tiene demasiada importancia, ¿no? O sea, es incluso, pues, ¿cuánto es pi por 2? Pues es 2pi, no hay necesidad de saber cuánto vale pi, pues se deja indicado, porque ese es trabajo de las calculadoras, no del ser humano, ¿no? Entonces, cuando empieza a hacer los ejercicios de pensamiento matemático, de razonamiento, de pronto empieza a aprender las tablas a una velocidad, a practicarlas, a saber hacerlas, a ser cada vez más preciso. ¿Por qué? Porque si no, no le sale. Pero fíjense cómo es al revés el proceso. Primero está el deseo y luego aprendo a calcular, ¿no? Es decir, yo tengo que mover el deseo, ¿no? Cuando decía Vladimir, sí, es que tiene que haber el deseo de saber. Entonces, a mí me mueve el deseo, y por eso hay algo que, por ejemplo, siempre hay
la idea de que las matemáticas sirven para todo. No es cierto. Las matemáticas no sirven para nada, porque no son servidumbre, ¿no? Es lo mismo cuando llega un paciente, ¿para qué sirve el psicoanálisis? Pues yo les digo, pues no sirve para nada, porque no es servidumbre, no es sirviente de nadie, es una libertad, no lo necesitas, puedes vivir sin psicoanálisis, ¿no? Ahora, que si fui a psicoanálisis, se me arregló la vida, ese pequeño cambio que hice me hizo vivir mucho más contento, alejó la infelicidad de mi vida, pues esos ya son, ahora sí que efectos secundarios, ¿no? Pues la matemática es igual, como efecto secundario, construye puentes, aviones, computadoras, pero la matemática no sirve para nada. Es un juego, ¿no? Y ese es el punto, jugar. ¿Por qué? Porque hay un deseo que está ahí detrás. Y si nosotros podemos recobrar esta parte del deseo y de dejar de pensar que para qué sirve y para qué no sirve, o sea, esta cosa que es lamentable, ¿no? Como producto de 30 años de neoliberalismo en el país. Yo escucho a los jóvenes que entran a la universidad. ¿Qué vas a estudiar? No, pues médico. ¿Y por qué? Pues es que cobran tanto por cirugía y puedo ganar tanto al mes. Yo digo, qué barbaridad, ¿yo de qué mundo vengo? Yo cuando estudié física, pues estudié física porque estaba interesante. Jamás se me pasó por la cabeza que yo iba a comer de eso, ¿no? Era como una especie de estupidez propia de la época, donde uno pues estudiaba porque le gustaba y luego un día me levanté y dije, ya estudié mucho del universo, ahora quiero ver el universo interno y me puse a estudiar psicoanálisis, ¿no? Y me decían, ¿y por qué brincaste de uno a otro? Pues no sé, un día me interesó otro cosmos, ¿no? Y entonces me fui a estudiar y nunca, incluso ganaba yo muy bien como analista de sistemas, porque pues de físico no era fácil conseguir trabajo, pero era yo programador, ¿no? De los primeros programadores en el campo, y ganaba yo muy bien, me meto a estudiar psicoanálisis y pues, ¿qué creen? De repente ya no ganaba nada. Y ahora hasta que tuve un primer paciente, ¿no? Y para cuando ya me tocaron pacientes, ese mito de que los psicoanalistas vivían en las lomas, pues ya se había acabado, ¿no? Ese duró por la época de Santiago Ramírez y Feder y César, y todos ellos, pues ya a nosotros nos tocó rentar en la Portales, si bien nos fue, y cambió totalmente la clase social de los psicoanalistas, ¿no? Entonces, realmente, ¿para qué sirve la matemática? Para nada, igual que el psicoanálisis, ¿no? Porque no es servidumbre. Y yo creo que este es el tema del deseo. Si el deseo está en juego, entonces ya, como decía Poincaré, ¿no? Dice, primero viene la inspiración, luego ya pongo toda esa porquería en orden, ¿no? Ya entra la conciencia, ordena, ¿no? Es decir, pero no es ese orden el que me motiva, eso ya es como un efecto secundario. O sea, yo ya que resolví, digo, ay, pues lo voy a poner bonito porque, ¿no? Está bien padre el coche que construí, ahora lo voy a lavar porque se ve bonito, pero no voy a lavar el coche porque hay que lavar el coche porque es la tarea, ¿no? Entonces, creo que este es el tema, ¿no? El deseo, cómo relanzar el deseo. Y sí creo que la matemática en es este deseo de saber, esta máquina de pensar, pero de pensar en esta caminar, ¿no? Yo lo pienso mucho como la asociación libre. ¿Cómo camino? O sea, no crean que la matemática es un camino preciso y exacto, ¿no? Es una asociación libre. Voy teniendo ideas, me presentan una figura geométrica y me piden encontrar algo. Y de pronto se me ocurre pintarle una línea auxiliar al triángulo para hacer otro triángulo segundo y ahí se ilumina. Pero eso es una asociación libre, no es de que me digan, es que tienes que pintarle otra raya para poder ver otra figura que está escondida en esa figura que te va a dar la pauta. Por eso es el objeto perdido, porque hay algo que quién sabe dónde está y de pronto lo encontré. A lo mejor no lo encuentro, ¿no? Y como dice Merce, pues qué frustración. Ahora sí me arranco los pelos y me voy a dormir y a ver si mañana se me ocurre.
ni modo, ¿no? Como todo, es igual el análisis, no de que voy a la sesión y ya encontré, a lo mejor me paso sesiones en angustia tratando de encontrar algo, pues que no encuentro, ¿no? Y a ver, dígame, doctor, pues no, pues ¿qué le digo, no? Si le digo, entonces ya no va a llegar a encontrar su objeto, va a encontrar el mío. Entonces creo que este es el punto, ¿no? El tema del deseo me parece fundamental y cómo toda la parte de la tarea es después de, es como un efecto secundario. Y nos lo enseñan al revés. Pues qué flojera, me duermo, ¿no? Esa es la verdad. Carmen. A ver si va por ahí. Ahorita que hablaron de deseo, Vladimir, sí, cuando el objeto se pierde, hay un deseo de encontrarlo, ¿no? Es decir, el objeto perdido, el niño fantasea a la madre porque no la tiene, si la tuviera, no podría fantasear. O dicho lacanianamente, el deseo como significante de la falta. O sea, cuando algo no está, es cuando lo buscas. En la matemática, a ver si voy por ahí, en la matemática es así, ¿no? Hay algo que no está, que es descubrir, pensar para encontrar, ¿no? Desde que el niño tiene que restar o sumar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuánto le falta a tanto para que sea tanto? ¿Cuánto le falta a 2 para que sea 5? Ahí hay un problema que no está resuelto. O sea, hay una pérdida de algo que implica desear encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, ahí algo que no se tiene, se desea. Entonces, todo problema matemático, toda cosa que se tenga que resolver desde la matemática, implica una interrogante, ¿no? Eso sí lo he vivido con niños, que se lo pregunten y que de pronto lo descubran, ¿no? Cuando ya entienden cómo 2 números dan otro, y si quitas uno está el otro, o sea, lo elemental de sumar y restar, ¿no? Entonces ya ahí hay un deseo de descubrir, o sea, algo falta, o sea, se pierde la seguridad de saber y hay que pensar para encontrarla. No sé si por ahí iría esto de la matemática con la falta, ¿no? Que es lo que me quedé pensando, ¿por dónde lo uno, ¿no? No sé si por ahí voy, porque es cierto, cuando un niño descubre, no exactamente al revés de como se enseña en las escuelas, eso estoy totalmente de acuerdo, así es, ¿no? Más bien es ponerle el problema, es decir, cuánto le falta tanto para hacer tanto. Ahí los tienes contándole, cuando lo descubren es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Desde eso muy elemental, como sería el jugar con los números más elementales, hasta ya problemas mayores, ¿no? Pero entonces es lo que alimenta el deseo, es la falta del objeto, pero del objeto también del saber, ¿no? Obviamente ya sabemos que sí, que cuando no está la madre se fantasea y hay un deseo de repetir una experiencia, ¿no? Aquí sería de repetir la experiencia de dar un resultado, de encontrar algo. No sé si por ahí tendría que ver la experiencia de la matemática con la experiencia de algo perdido, de algo que no tienes, ¿no? Uh-huh. Y que tienes que encontrar. Gracias, Carmen. Carlos. Por ahí voy. Sí, me llama mucho la atención, bueno, todo este tema del deseo. Merce se refería hace un rato a esto que hace mucha falta y estaríamos de acuerdo, no nomás en la matemática, hay que enseñar a pensar en todo, pensar el mundo. Pero la matemática parecería que tiene que ser un pensamiento específico, como que tuviera una lógica. Estoy en un medio donde, bueno, Carmen tiene una hija matemática, Merce tiene un hijo matemático y Alejandro es matemático y además tiene un hijo matemático. Me encanta poder estar en este ambiente. El tema del pensamiento justamente empieza
que no sé si sea lógico. Alguna vez hablaba yo con Alejandro y le decía, 11 más 3 es igual a 2, y eso puede ser innegable en una cierta lógica. Y como decía Alejandro al principio, bueno, sí y solo sí se hace esa suma con un reloj además analógico. Entonces 11 más 3 sí da 2. Es decir, la aguja se mueve hasta el número 2, ¿no? Y eso no podríamos decir que es incorrecto, es totalmente correcto. Se elige en ese momento una dimensión espacial del tiempo, por decirlo así, que es el movimiento de las manecillas del reloj, y bueno, se da una resolución que coincide con la forma en que digamos, en ese momento se introdujo en el mundo, por decirlo así. Pero hay otra cosa que Alejandro decía, dice, si ves una figura y de repente le haces una línea y descubres que hay otras cosas ahí. Ahí es donde yo leería el acto poético como inicio de la forma de pensar, y que tiene mucho que ver con la asociación libre. Si poner una palabra junto a otra que aparentemente gramaticalmente no tiene nada que ver, bueno, eso tiene un efecto poético, por decirlo de alguna manera muy simplificada. Entonces, se trata de hacer, pero de hacer lo que, digamos, en libertad, según estoy entendiendo, lo que se te ocurra. Algo vas a tener que hacer, sea que lo haga, digamos, manualmente, o sea que lo reproduzca virtualmente, no sé, que lo piense, pero tiene que hacer algo. Hay algo del orden de la creatividad, necesariamente, así estoy entendiendo lo que están diciendo, ¿no? Hay que crear un mundo artificial, por así decirlo, porque no está ahí, un mundo artificial para que entonces pueda empezar a tener un sentido para mí. Y este sentido ya rebasa incluso la figura que tengo delante. Si al círculo le pongo de repente una raya, bueno, pues ya se me abre otro mundo que no estaba. Y eso me parece que es justo en la evolución humana. No soy evolucionista a ese extremo, pero en el proceso humano, eso en algún momento se dio. Y si hacemos, digamos, consecuentemente con esta recapitulación a la que se refiere también Freud, ¿no? La recapitulación del niño como la historia humana, en algún momento podríamos pensar, claro que se ocurre eso, pero se ocurre como acto. Es un acto que de repente descubre un mundo que no estaba, que no tenía forma, ¿no? Si yo recorto un cono diagonalmente, de repente me encuentro con una elipse. Caray, esto no estaba. Yo lo hice, yo lo provoqué. A eso, no sé, se me antoja pensarlo como un acto poético. Es un acto de creación de un mundo que no estaba y que me destapa, me descubre otro mundo que yo creé. Es decir, esto para pensar no solamente cómo conseguir el objeto perdido, sino cómo crear un mundo que no estaba, y que sería otra manera de poderse abordar. Y esto, qué bueno que lo escucharan todos los maestros, que enseñan en lugar de fórmulas como la que ya me referí, el enseñar a pensar, es decir, a ver, suéltate, ¿qué puedes hacer tú con eso? ¿Qué puedes hacer con eso? Y va a descubrir, y eso sí me da la impresión de que sí, el efecto eureka es porque hubo un acto, no necesariamente visible, un acto de creación de algo con ese mundo. Pero bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. Merce,
Ujú. Un poquito en la línea de lo que dice Carlos, no sé, yo lo veo porque he acompañado, antes de la pandemia, habían entrenamientos en provincia, para los chicos que ya se iban a ir como digamos, al concurso nacional para después ser los seleccionados a las Olimpiadas Internacionales. Y yo lo que observaba es que hay un tiempo de comprender, como los tiempos de los que habla Lacan, ¿no? Tienen el problema, ya sea que lo vayan a resolver de manera individual o por equipos, que también lo hacen. Entonces, ven el problema y si es por equipos, ahí deciden, es geometría, tú vas primero, como que ellos se distribuyen según quién es más bueno en cada área. Entonces, es como un tiempo de la mirada para entender qué es lo que está como explayándose ahí. Un tiempo de comprensión y después de conclusión con la resolución. Y creo que la resolución tiene este momento de júbilo que de pronto yo lo equiparaba como a este momento del estadio del espejo, de saberse que soy ese otro que está integrado porque la imagen me lo dice y porque hay un otro que me reconoce y me dice, sí, ese eres tú. Pero es un momento también efímero porque viene otro con otra solución y resulta que su resolución del problema es tal vez mejor que la tuya, no porque tu resultado no fuera bueno, sino porque los procedimientos o los pasos que llevaron a eso tienen un puntaje mejor. Y Alejandro, ahora que está entrenándose, bueno, preparándose para esto, seguramente se va a dar cuenta, calificar esos problemas o es todo otra historia, ¿no? Porque todos los chavos pueden llegar al mismo resultado, pero cuenta la manera en que llegaron a ese resultado. Entonces, en las competiciones o en las competencias, hay problemas de los cuales solo tienen que aportar la respuesta y otros problemas tienen que hacer el desarrollo. Y el desarrollo cuenta mucho. Si lo hacen de una manera sintética o no tan sintética, todo va teniendo un puntaje distinto. Y eso es lo que los va a colocar a ellos a veces, qué sé yo, el día 1 tantos puntos, el día 2 del examen tantos puntos, pero a lo que voy es que de pronto uno los ve cuando dice, le atiné, y llega otro y dice, no, pero yo lo pensé así, y ese momento de gloria se le fue, porque entonces esa captura del objeto también se resbala, es como querer arar en el mar, ¿no? O querer pretender agarrar el agua con la mano y se te escurre por los dedos. Y eso a veces para algunos puede ser frustrante, para otros se vuelve un factor de resiliencia, incluso de que ahí se empecinan y empiezan a practicar más y a estudiar más, no sé, pero hay un hallazgo que se vuelve, que no es permanente, que es efímero, que se resbala, y eso es lo que permite el desplazamiento a seguir entrenando, a seguir estudiando, a seguir compitiendo. También hay los que se aburren porque tal vez ganan a nivel de zonaje, distrital, y después se van a un nacional y ya no se cumplió como la expectativa. Y dicen, aquí le dejo, pero sí hay como una cosa metonímica y que se desplaza, y creo, y que también hace como metáfora, efecto de sentido, y creo que ahí es donde está la creación, en esta posibilidad de llegar de distintas maneras a la resolución de algo, y saber que eso también se cae y hay que buscar otra forma. Esa es la parte creativa, ¿no? Trabajo en la UNAM y llegan justo físicos, matemáticos, ingenieros, estudiantes de tercero, cuarto, primero de licenciatura. Quiero retomar, bueno, que se retome el tema de la depresión asociada a esta parte del no cumplimiento del deseo o de esta parte de no dar lo que se espera de ellos, porque a pesar de que son estudiantes muy hábiles, muy inteligentes y que pueden
resolver e ir avanzando en este aprendizaje, hay un quiebre de repente emocional, psicológico, que les impide continuar con este aprendizaje. Lo que he notado mucho es esta parte social, que cuando quieren tener novias o cuando rompen con la novia, hay un duelo ahí que les impide y que, bueno, sí va muy asociado con la depresión. Hay muchos que pueden salir sin una ayuda psiquiátrica, pero hay otros que, bueno, lo necesitan. Inclusive abandonan la licenciatura, bueno, un semestre, el tiempo que sea necesario para estabilizarse emocionalmente. Y bueno, ya que no sé si Alejandro mencionó que estudió en la UNAM, pero sí me gustaría, si me puede explicar, ¿por qué la rivalidad entre los físicos, matemáticos y los ingenieros, que bueno, se traen ahí entre uno es mejor el otro que el otro, pero es una competencia de quién es mejor en las matemáticas, justamente, pero estas habilidades sociales entre hacer amigos y tener novia o terminar con la pareja, pues viene un quiebre que no lo pueden, la pérdida del objeto que no pueden procesar con esta parte emocional. Y, bueno, yo creo que ahí también hay un tema, ¿no? Es decir, ¿qué estructura mental escoge qué profesión, no? Okay. Es decir, también cómo me sirve como síntoma mi ejercicio profesional. Yeah. Por ejemplo, siempre era el caso que por ahí alguien decía, es que todos los pintores son psicóticos, tan locos, ¿no? Y entonces alguien le dijo, sí, pero no todos los locos pintan, ¿no? Entonces, un poquito es como la práctica profesional como una forma sublimatoria de acuerdo a cierta estructura. Por ejemplo, sabemos que en el área de la escritura es muy típico que llega gente muy depresiva, ¿no? Es decir, es como un espacio propio para la depresión. Y tenemos muchísimos casos, ¿no? Styron con sus tormentas del cerebro y todas estas historias que hemos visto, todas las internaciones que ha habido por depresión en escritores, ¿no? Está el caso de Donoso, me parece, ¿no? Que estuvo en una situación somática muy grave y de pronto escribió uno de sus libros y salió. O sea, cómo la enfermedad y el sufrimiento alternan con la producción profesional. Entonces sí creo que además, por ejemplo, en las profesiones que son muy matemáticas, hay una cierta falta de lenguaje. O sea, no suele ser gente que habla mucho. Yo mismo, cuando salí de la preparatoria, estaba entre estudiar psicología y estudiar física, ¿no? Tenía como ese doble gusto. Pero en esa época, bueno, a psicología peyorativamente le llamaban el MMC, ¿no? El mientras me caso. Entonces estaba muy desprestigiada la carrera. La estudiaban muchas mujeres así como que, pues mientras a ver qué hago en mi vida, pero mientras estudio esto. Y en mi mente yo dije, no, pues me late más la física porque pues ahí es rápido, o sea, nomás hace uno la demostración, no hay tanto rollo, ¿no? No hay tanto que hablar, no hay tanto que decir. Claro, luego ya por mi propia historia, pues fui a caer al diván y pues ya tuve que empezar a hablar, porque antes de eso, pues no me interesaba demasiado, ¿no? Hablar, pero entonces también creo que por eso decía yo que hay como una cuestión es el ejercicio de la matemática y otra es el ejercicio de la poética y yo creo que no es uno u otro, son los dos, ¿no? Por eso decía yo, es un y, ¿no? Son como espacios diferentes que trabajan sinérgicamente
y en ese sentido también el aprendizaje de la matemática tiene que ser en plena libertad y en deseo para no inhibir la palabra. Digamos, en esas pugnas que había, por lo menos en mis tiempos, entre físicos, matemáticos e ingenieros, yo creo que en ese caso en particular había una especie de guerra homofóbica, ¿no? Entre machos, porque además la facultad de, o sea, matemáticas, física, ingeniería, pues estaba dominado por varones. Y si había una mujer, pues todos sospechaban sus inclinaciones sexuales, ¿no? Hasta se burlaban de ella, oye, ¿qué haces acá? ¿A ti te gustan las niñas? O en fin, ¿no? Era un ambiente realmente muy poco adecuado para la libertad y para el respeto al género y a la mujer y todo. O sea, era un desastre, ¿no? Esa época, pues, todos la conocieron seguramente. Y entonces había como una burla ahí, ¿no? Es decir, digamos, los matemáticos pues eran como autistas que no tenían vinculación con la realidad. Los físicos pues sí atendían temas importantes de la ciencia y no como los ingenieros que solo resolvían problemas prácticos. Incluso entre los físicos había una guerra entre los que eran físico-teóricos y físico-prácticos, ¿no? O sea, o físicos experimentales que le llamaban. Entonces había los que nunca pasaban por un laboratorio y había los que vivían en el laboratorio y pues no era lo mismo y unos se burlaban de los otros, ¿no? Es decir, decían que el teórico pues no sabía ni poner un tornillo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ahí había muchos juegos, yo diría homosexuales, ¿no? De la época entre varones. Y entonces, pues es como la burla típica entre hombres, ¿no? Ay, es que tú eres tal porque haces tal cosa. Pero creo que lo que puede faltar mucho a veces es la posibilidad de hablar, ¿no? No había realmente esta cosa de la palabra que se daba, por ejemplo, en las facultades más humanistas, ¿no? Donde era muy importante la palabra, el decir, el darse a entender. Aquí realmente eso ya era como, o sea, el lenguaje era como un metalenguaje, ¿no? El español era un metalenguaje. Realmente lo importante estaba en otro lado. Entonces yo creo que ese es un tema que es importante en los que estudian este tipo de carreras, que sí, la carrera puede ser muy satisfactoria y puede ayudar emocionalmente mucho, pero también hay mucha pobreza por el lado del lenguaje en muchos casos, no en todos, ¿no? Porque había gente muy dada a la lectura, al arte, es decir, hay de todo, ¿no? No podemos generalizar. Con los ingenieros, pues sí había una cosa de, ellos usan la matemática para cosas que sirven y eso era como inaceptable en la Facultad de Ciencias, ¿no? O sea, resolver problemas con la matemática era un insulto. Problemas de la vida real, ¿no? O sea, como construir una casa, ¿para qué? Es una tontería, ¿no? Gracias. Pero por el lado de los ingenieros, pues era al revés. Ustedes nada más pierden el tiempo, no resuelven los problemas importantes de la existencia, ¿no? Que es comer, dormir, habitar una casa. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho de eso, pero sí creo que lo que faltaría mucho en esos espacios pues son lugares de escucha, ¿no? Donde estos chavos tengan quien los escuche, porque creo que eso es lo que más adolecen los de las carreras matemáticas, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, por último, porque ya estábamos sobre el tiempo, Carmen, si nos haces favor de participar. Sí, es rapidísimo. Es como responderle un poco a Yolanda, a Aurora, perdón. Sí, una vez, hace tiempo, estaba trabajando en grupo con niñitos de la escuela que trabajé muchos años, que era primaria y kinder. Estaba trabajando el tema de elaborar las separaciones de papás, ¿no? Y en un grupo de niños de 10 años estaban trabajando más bien la depresión que ellos tenían. O sea, el tema era, la invitación era, ¿quién quiere ver qué les pasa a ustedes cuando sus papás se separan, ¿no? ¿Qué les pasa a los niños? Entonces, pues muchos estaban deprimidos, extrañando que ya
no vivía el papá en casa, o en fin. Y entonces estaban diciendo también, entre ellos, que cuando están en esas situaciones, también al estar tristes y eso, pues también las calificaciones bajaban, el aprendizaje bajaba. Y dice una niña que me encantó y que responde a eso, que dice, es que cuando tú tienes broncas, Carmen, me dice, no se puede poner atención. Los maestros te piden que pongas atención y que trabajes, pero si tienes broncas, no se puede. Es decir, cuando alguien está cursando un proceso de duelo, que son los ejemplos que traías, Aurora, que terminan con el novio, pues no hay energía para trabajar. Aquí sería al revés. Hay una depresión, no endógena, pues, sino que tiene una causa, y como acaba de decir Alejandro, ahí se tiene que hablar eso, ¿no? Trabajar ese duelo, y pues en la medida en que vayan pudiendo no estar clavados en el dolor y en la pérdida, pues van empezando a poder trabajar. Pero ahorita que lo dices, sí, y esas son unas de las razones más grandes del no aprendizaje. Cuando alguien está cruzando un problema o trae un duelo atorado, pues no aprende, ¿no? Y muchos de los problemas de aprendizaje, bueno, eso sí, lo tengo súper vivido. La mayoría de problemas de aprendizaje tienen que ver con aspectos emocionales. Lo que no había escuchado es que la matemática o el aprendizaje resolviera problemas emocionales. Eso hasta hoy lo escucho, ¿no? Pero que las broncas emocionales alteran el aprendizaje, pues es en el 90 y tantos % de los casos. Por ahí puede haber uno que tenga algún daño orgánico, pero en general tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Entonces sí, ahí pues lo que habría que trabajar, si tú eres psicólogo, pues que trabajar el duelo, ¿no? Y en la medida en que puedan salir de eso, pues ya pueden volver a aprender. Te digo, a mí me lo dijo una niñita de 11 años, muy bien dicho, ¿no? Los maestros te dicen que pongas atención, pero si tienes broncas, no se puede, ¿no? Gracias, Carmen. No sé si quieran decir algo por último. Yo quería agregar, ahorita que mencionan duelo, también hay un duelo para quienes están en esto de las matemáticas, porque reciben el entrenamiento y bueno, Morelos entiendo que funciona muy similar a Ciudad de México. En otros estados, los chicos ganan y van al concurso nacional sin cero entrenamiento. ¿Por qué? Porque sus delegados, porque no hay profesores, por lo que fuera. Entonces ya de por sí es una competencia desigual, digamos, en muchos sentidos. Y eso también afecta el ánimo, genera frustración, porque cuando están estos entrenamientos presenciales, se concentran 1 o 2 semanas en hoteles y dialogan, y ahí se percatan de que aquel entrena en la UNAM o en Morelos o en Monterrey, tantas horas a la semana, y yo desde que gané mi medalla X hasta ahorita que me dijeron que tengo que venir aquí. Y eso también afecta el ánimo y es una competencia en desventaja, pero aún cuando están en una situación, digamos, de igualdad, hay algo donde ellos se percatan que por más que entrenen o manejen sus emociones, su temple, tienen un tope. Y hay otros que no tienen tope, que tienen, no sé, si mayor habilidad, no sé, que incluso hasta con menos entrenamiento llegan y siempre van a salir como sobresalientes por encima de los demás, y eso también les implica una pérdida, una frustración, un duelo, y ahora que Alejandro decía que los matemáticos son personas de pocas palabras, yo creo que sí, más cuando están en la aborrecencia. La adolescencia es muy compleja, y ellos mismos son vistos como los frikis ahí de la facultad, los mismos entrenadores de mis hijos, que son chavos de 18, 17, 20, 24, ellos mismos eran como los frikis de sus generaciones, y hay como un estereotipo también ahí que se reproduce,
que genera cosas, no es sin efecto, ¿no? Entonces, creo que también desde la escucha analítica habría mucho por hacer ahí, que no están tan advertidos sobre todo los delegados estatales y mucho menos los del Comité Nacional, ¿no? Y bueno, no quiero dejar sin mención, bueno, el suceso de ayer de alguien que se lanza de la Facultad de Medicina, a mí me impactó terriblemente, ¿no? Y me parece que es estos vacíos que la pandemia ha dejado y estas a veces exigencias académicas sin dar los elementos suficientes para que alguien con sus recursos psíquicos y académicos y todo eso pueda como salir adelante. Entonces alguien se queda sin salida y se deyecta de la vida lanzándose, ¿no? Eso me parece muy triste. Sí, gracias, Merce. Dije que por último, pero ya que se animó Florentina a levantar la mano, adelante Florentina y terminamos con Alejandro. Florentina. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bien. Hace muchos años, muchos, y no me acuerdo en qué libro de Dolto, de François Dolto, leí que ella comentaba que el acceso a las matemáticas dependía de qué tan buen padre se hubiera tenido. Vaya, que dependía de la figura paterna, casi lo aseguraba. Y también hace muchísimo, no me acuerdo en qué libro leí eso, pero me dejó siempre con mucha inquietud, sobre todo porque en esa época que lo leí hace casi 40 años y hace poco menos de 40 trabajaba en la SEP y me tocó estar en educación básica en algunas reuniones que había con investigadores de la UNAM, matemáticos, que habían hecho una investigación. Estaban haciendo una investigación acerca de por qué no había matemáticos, por qué a los jóvenes se les dificultaba tanto para acceder a ellas, y habían investigado con chicos de la universidad, de licenciatura, luego no encontraban respuestas, se fueron a la prepa, se fueron más y más, llegaron hasta el nivel de preescolar y decían no encontrar cuál era el problema. Se vino el sismo y ya no, eso se suspendió, ya no lo pudieron continuar. Pero me queda la duda todavía acerca de lo que planteaba Dolto y me gustaría saber qué opina Alejandro con su experiencia con los chicos, con los niños con los que trabaja. ¿Cuál sería su opinión en relación a ese planteamiento de Dolto? Estaría vigente. ¿Qué opina? Sí. Bueno, quisiera retomar primero lo que comentaba también Merce. Creo que tenemos que separar lo que es la pedagogía de la matemática y lo que podemos aprender de lo que son los procesos de aprendizaje en niños olímpicos del proceso de olimpiada, porque yo creo que ahí entran en contradicción dos temas, ¿no? O sea, una cosa es el tema del deseo y del aprendizaje, pero ya cuando entran a ser competidores olímpicos, ya estamos en un terreno muy de competencia, con toda la brutalidad que esto implica, ¿no? Es decir, así como cualquier deporte olímpico, es tremendo, es decir, son 8 horas diarias y digo, qué padre a los que nos gusta ver el fútbol, pero ser futbolista, pues no está fácil, ¿no? Hay que estar ahí con una disciplina brutal. Entonces, yo creo que sí hay bemoles en el tema ya de lo que es el niño que se mete a una cuestión olímpica. Yo creo que tenemos que hacer algo para mejorar el nivel de matemáticas en el país y los niños que les guste y que se quieran meter ese rollo y les encante, pues bienvenidos, ¿no? Pero creo que eso ya es
va a ser como un grupo muy pequeño, algunos estarán un tiempo y dirán, ya me harté, ¿no? O sea, tenemos la famosa película del Cisne Negro, por ejemplo, de las bailarinas, si se acuerdan. Qué terrible puede ser la competencia en gente que está compitiendo para ser el mejor, ¿no? Entonces eso es terrible, eso realmente es alarmante. Algunos de nosotros no soportamos el nivel de estrés y de angustia que eso produce. Y bueno, para muchos de nosotros esa no es la vida. Habrá jóvenes que quieran hacerlo, mientras lo disfruten, bienvenidos, pero no para que se anden tirando por los edificios, ¿no? Porque pues eso no se trata de eso. Entonces creo que el que los entrenadores de matemáticas utilicen otra pedagogía es para que abramos los ojos, pero no para que convirtamos al país en campeones olímpicos. Yo creo que no sería esa la tirada. La tirada es que los niños caminen libremente en el aprendizaje y que los maestros se destapen, ¿no? Destapen su cerebro y no tengan tanto miedo de hacer este camino. Entonces creo que sí, el tema de la misma palabra, como les dije, entrenamiento es totalmente veterinaria, y ya, esa es otra cosa, ¿no? Ese es otro mundo, el del entrenamiento olímpico de lo que sea, matemáticas, deportes, todo, ¿no? Es un mundo de mucho estrés. Mientras se disfruta, adelante. Cuando no se disfruta, pues hay que saber, como dicen, amar a tiempo y desatarse a tiempo, ¿no? Entonces, ahora en cuanto a esto que decía Florentina, no lo había oído, me parece interesante y en ese sentido, desde ya invitar a todos los que les guste este campo para que sigamos dialogando, que no quede en hoy y nos vemos, sino que los que les guste, pues a lo mejor planteemos una fecha próxima en un par de meses para seguir pensando, a ver, ahora sí que consultar con la almohada todo esto que está ocurriendo, todo esto que estamos hablando, para ver qué se nos ocurre. Esto de la figura paterna, bueno, a mí me parece importante en el sentido de que justamente es la función paterna la que tiene que ver con el lenguaje, es decir, ese acto de separación, y la matemática es función paterna, separa, ¿no? Separa el triángulo del círculo, es decir, es un acto de separación. En ningún momento lo pensaría yo como el señor que vive en la casa y que está en la cocina en sus shorts, ¿no? O sea, la función paterna es una cuestión cultural, está presente en el padre, en la madre, en el profesor, y sí creo que donde hay función paterna hay lenguaje y hay matemática. O sea, yo sí estaría de acuerdo, pero pensado más así y no que no caigamos en esas lecturas de la figura paterna como el señor que vive en la casa. A veces sí hace de figura paterna, a veces es el abuelito, a veces es el maestro con el que me topé y que, ¿no? Y a veces es mi mamá con la chancla la que es la figura paterna. O sea, hay muchas figuras paternas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental. Y sí retomar, por ejemplo, todo esto que trabaja Philippe Julien, de la desaparición de la figura paterna de la función paterna, creo que sí, hay una pérdida a nivel mundial de esta posibilidad porque ha decaído la función paterna, pero es un problema de la sociedad. Y yo creo que lo estamos viendo en las escuelas. O sea, realmente los papás que hoy en día tenemos en las escuelas de educación básica, pues son niños creando niños, o sea, no tienen límites, no ponen límites a nada. Es complicadísimo. Y ya hoy pensar, por ejemplo, en grupos de 40, 50 alumnos, como cuando nosotros íbamos a la escuela, pues es imposible, porque hoy en día un grupo de 20 tiene ahora sí que todo el arco iris de sintomatología del universo por todas estas familias tan complicadas que están educando niños y que ellos mismos a su vez pues, traen una falla en la función paterna tremenda, ¿no? Entonces yo creo que sí, el tema de la función paterna como alguna vez en el libro que trabajamos Carlos y yo, ¿no? De por qué un psicoanálisis, hablábamos un poco de este término
que acuñaba, ahorita se me va el nombre, pero de estas especies de seres zombies, ¿no? Que hemos construido en una cultura donde la palabra ha desaparecido, ¿no? Es decir, ya no hay acceso a la palabra. Pero bueno, es un poco comentando estas cuestiones. Bueno, despidiendo la sesión, les agradecemos a todos a nombre del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas que hayan participado en esta sesión de tallerear. Espero que les haya quedado el grato sabor de boca que a mí me quedó, porque creo que al fin logramos la participación de todos y que todos pudiéramos decir, ¿no?, desde nuestro lugar lo que pensamos y lo que estamos trabajando o lo que estamos pensando. Muchas gracias y nos vemos el mes que entra con algún otro tema. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bye. Buenas noches.